retoma mucho de lo que ya vimos la clase pasada. Y también creo que, como es una presentación corta, vamos a ver un video de YouTube de una profesora explicando la segunda tópica freudiana, a hacer unas correcciones con respecto al video de la profesora y entonces así vamos desarrollando la clase del día de hoy. Bien, voy a compartir la pantalla. ¿Para qué vamos a la presentación de Prezi? Y retomamos nuestro tema de la segunda tópica freudiana. Bueno, no sé por qué es... ya está cargando. Entonces el tema es exactamente sobre el texto que les envié ahorita al mediodía, que junto con el del esquema del psicoanálisis, se constituyen en los textos con los que vamos a hacer el examen final, que como les digo en el correo, ya estamos prácticamente a 4 semanas de terminar el semestre. Ya la semana entrante hacemos el tercer evento evaluativo, que en la presencialidad era un taller, pero vamos a hacer entonces un examen sobre el texto que les envié de el niño entre la mujer, la madre y la escuela, que ustedes han estado trabajando. Bueno, entonces empecemos con la descomposición de la personalidad psíquica. Muy bien. Entonces, es un texto referido completamente a la segunda tópica freudiana. Aquí está el texto que les envié ahorita. Es la 36. Muy bien. Aquí tenemos entonces el yo. Como habíamos dicho en la clase pasada, el yo se rige por el principio de realidad. Y les había dicho que el principio de realidad es sobre todo, o más que todo, un aplazamiento de la satisfacción que demanda el hecho. Entonces el yo, haciendo uso de la razón, del pensamiento, calcula, tramita, traslada, aplaza esa satisfacción para más adelante, es decir, cuando las condiciones de la realidad sean favorables para poder también darle trámite a las demandas que hace el hecho. Entonces, en eso consiste el principio de realidad. Fundamentalmente en aplazar la satisfacción de las demandas que provienen del hecho. Y también, pues, hay que calcular si se le puede dar trámite o no a esas demandas, por supuesto. Bien. Freud designa al yo como el sistema percepción-conciencia. También lo habíamos visto en la presentación de hace 8 días. El yo tiene como función entonces el examen de la realidad, con lo difícil que es establecer lo que llamamos la realidad, porque casi que se podría decir que cada uno de nosotros tiene la suya propia, tiene su propia realidad.
incluso podríamos decir que cada uno de nosotros vive en su propia burbuja, con sus pensamientos, sus prejuicios, la educación que le dieron, su moralidad, y es a través de todas esas cosas que observamos el mundo. Eh, Como dice por ahí un refrán, que uno ve la realidad a través de diferentes cristales y dependiendo del color del cristal, entonces lee lo que llamamos realidad. Eh, pues afortunadamente ustedes están en la universidad, que es un lugar donde lo que se busca es crear un pensamiento crítico y tratar de dejar atrás o soltar o cambiar toda esa educación y todos esos prejuicios que traemos desde nuestra primera infancia. Bueno, también el yo tiene como función el movimiento voluntario, habíamos dicho la clase pasada, la motilidad, todo lo que tiene que ver con el movimiento. También tiene como función la autoconservación. Recuerden que habíamos dicho que nosotros no tenemos un instinto de autoconservación, sino que eh, procuramos, sí, tener ciertos autocuidados y cuidados hacia los demás para conservar la vida. Digamos que eso hace parte de las pulsiones de vida, esa autoconservación sin que tengamos un instinto. Por eso también está presente la pulsión de muerte que nos lleva a hacer un montón de cosas que nos hacen daño, muy a mi pesar. Y muy a mi pesar termino haciendo una serie de cosas que están más del lado de la muerte que de la vida. Como por ejemplo beber, fumar, consumir droga, etc. Se espera que el yo gane imperio sobre las exigencias pulsionales. Esa es como una labor importante del yo, poder controlar esas demandas que vienen desde el ello, es donde están las pulsiones. Freud hace una figuración de esto, del yo controlando las pulsiones, haciendo una metáfora con relación a las personas que montan a caballo. Y logran aprender a dominar esa bestia que es impulsiva, es un animal. A veces no es fácil dominar un caballo y el yo entonces sería el jinete. Y a veces logra llevar el caballo de determinada manera, cabalgando a cierto paso, etcétera, etcétera, pero otras veces el caballo perfectamente se desboca o puede ir cogiendo hacia donde él quiere y no hacia donde el jinete quisiera. Entonces piensen en eso, en esa metáfora que hace Freud de un caballista, pensando en el yo, tratando de ganar control sobre las pulsiones. También el yo tiene como función el trabajo del pensamiento, la representación del tiempo, la tendencia a la sí, subroga a la razón, a la prudencia. Muy bien. Esto sí es nuevo. Freud aborda en esta conferencia el síntoma psíquico. Y miren qué definición tan bonita la que da del síntoma psíquico. Es lo más ajeno al yo. Y en efecto, cada vez que nosotros tenemos un síntoma psíquico, este se nos hace extraño, se nos hace ajeno, nos cuesta reconocerlo,
Por ejemplo, lo sabemos con una persona que es alcohólica, que mientras satisface ese deseo y esa pulsión, digámoslo así, él perfectamente puede decir, no, a mí no me pasa nada, yo estoy bien, yo controlo esto. Y ya cuando se le sale de control el alcoholismo, empieza a pensar, pero si este no soy yo, si yo no soy así. También sucede mucho con las personas agresivas, que después de maltratar a la pareja dicen, no, ese que te pegó, ese no soy yo. Entonces, esta definición que da Freud sobre el síntoma es bien sencilla y me parece muy bonita. El síntoma es lo más ajeno, lo más extraño al yo. Bien, ya sabemos que el síntoma proviene de lo reprimido inconsciente. Eh, esta imagen de Fuseli me parece muy bonita, aunque es bastante oscura y tenebrosa. Se llama La Pesadilla y ustedes saben, ya lo aprendimos también, que los sueños son también un retorno de lo reprimido inconsciente, como lo es el síntoma. Casi que esta pesadilla que está teniendo esta mujer eh, alude a la parálisis del sueño, que también la explicamos en clase, si lo recuerdan bien. Bueno, entonces el yo, dice Freud aquí en esta conferencia, puede tomarse como objeto, es decir, que el yo puede observarse a sí mismo, puede dirigir una mirada hacia sí. Y Freud tiene como ejemplo de esto, de tomarse como objeto, el delirio de ser observado de las psicosis paranoicas. Pero este delirio de ser observado, si bien se presenta en la psicosis, muchas veces también nosotros lo experimentamos. Lo cual no significa que seamos psicóticos, sino que también nosotros los neuróticos en ocasiones tenemos la sensación de estar siendo observados, pero lo que más hacemos sí es observarnos a nosotros mismos, tomarnos como objeto, para enseguida, ya lo vamos a ver, juzgarnos y criticarnos. Entonces, Freud dice que hay una instancia dedicada a observar, amenazar y castigar al yo, que es lo que hemos llamado siempre la conciencia de culpa. Pues bien, Freud va a designar a esa conciencia de culpa y a esa observación que hace el sujeto de sí, la va a designar como super yo, que como lo vimos la vez pasada, el super yo tiene estas dos caras, tanto la voz que te dice si lo que haces está bien y la otra vocecita que te empuja a hacer lo prohibido o hacer el mal. Esas dos voces son la voz de la conciencia y abarcan al super yo. Por eso les decía que el super yo tiene una paradoja en su ética, es una paradoja ética del super yo, en la medida en que abarca tanto el angelito como el diablito. Bien. El super yo es, ya lo habíamos dicho la vez pasada, pero aquí creo que Freud lo dice de una manera mucho más clarita.
El superyo es producto de una identificación con la instancia parental, específicamente con la autoridad paterna. Una autoridad que transmite junto con ella toda la moral de los padres. Entonces uno termina pareciéndose a ellos en la moralidad que transmiten, claro. Entonces ese es el superyo. Por eso también Freud va a decir que él es el heredero del complejo de Edipo, porque justamente cuando termina el complejo de Edipo, cuando termina de resolverse, recuerden que el Edipo no se supera, sino que se resuelve y que cada uno de nosotros lo resuelve como pueda. Entonces, en el momento de resolverse el complejo de Edipo, es que terminamos identificándonos con esa instancia parental, con la autoridad de los padres, porque es también una forma de retenerlos con nosotros, ya que como objetos están prohibidos, ya que no los puedo tener, entonces soy un poquito como ellos, o no digamos un poquito, más bien mucho. Somos como nuestros padres en esa identificación que hacemos con su autoridad. Esta caricatura de Mafalda me encanta, porque el hermanito de Mafalda, que no recuerdo cómo se llama, le dice al papá: celoso porque vos no la conoces desde que naciste y yo sí. Y entonces lo deja pensando. Profe, Aquí tenemos entonces, dime. tengo una dudita, es que en uno de tus escritos una vez nos mandaste decía que era incorrecto decir que un niño sufría del complejo de Edipo, entonces, ¿cómo es la manera correcta de decirlo? No, que está pasando por su complejo de Edipo como el hermanito de Mafalda, mira, acostado en medio de los papás, abrazando a la mamá y diciéndole al papá celoso. Entonces, todos pasamos por el complejo de Edipo. Así ¿Y se por qué es diría. erróneo No, decir que sufre de eso? porque la palabra sufrimiento alude como a algo extravagante, algo dañino, algo doloroso. Y si algo tiene el complejo de Edipo es que es muy satisfactorio tanto para la madre como para el niño. Ya lo vimos cuando vimos los 3 tiempos del Edipo, ese primer tiempo como este importante. Bueno, y ustedes también lo vieron en la lectura del texto de Arroyave, que se forma una dupla en donde madre e hijo se satisfacen mutuamente, y eso tiene que ver con el afecto y tiene que ver con el amor y con sentirse deseado, y eso es muy rico y es muy importante para el niño en ese primer tiempo. Un complejo de Edipo donde se sufra, pues tendría que ser al lado de padres que no me quieren, al lado de padres que me rechazan, al lado de padres que me maltratan, que abusan de mí, que no me desean o no me desearon tener. Y eso sí va a ser causa de mucho sufrimiento en eso que llamamos complejo de Edipo, que no es otra cosa, lo repito, el complejo de Edipo no es otra cosa que los vínculos afectivos y ambivalentes que establecemos con las personas que participaron de mi crianza. Entonces, pienso que por eso estaría mal decir que un niño sufre un complejo de Edipo. Digamos que está pasando por un complejo de Edipo. Uno lo ve en la calle cuando los niños se aferran a su mamá o a su papá. El ello, entonces pasamos al ello. Aquí está representado por el Jardín de las Delicias de Bosch. Creo que todos en algún momento han visto este cuadro que como que recoge y como que eh, contiene en él todos nuestros impulsos sexuales y agresivos. Y eso es lo que habita en el hecho. Se rige por el principio del placer. Entonces, lo que
Lo que está buscando permanentemente el ello es darle satisfacción a esos impulsos sexuales y agresivos. Profe, Sí, dime. es que pues a veces mi hermanito con mi madrastra él le pegaban las nalgas, pues teniendo como 6 años. Eso también podría verse pues reflejado como un Ajá. complejo. Es que ese es el complejo de Edipo, claro. Él encuentra gran satisfacción dándole nalgadas a... ¿Es a la mamá o a la tía? A la mamá. A la mamá, claro. Entonces, eh, recuerden que en el vínculo que establece el niño con la madre también está en juego todo el aspecto erógeno, erótico en esa relación. Y esas nalgadas ya hablan de ese vínculo de carácter erótico que encuentra el niño dándole palmadas en la nalga a la mamá. Y la mamá, uno esperaría que si lo consiente, entonces a ella también le gusta que su hijo se las dé. Y ese tipo de comportamientos se observan en todas las relaciones que establecen los niños con sus madres. Siempre hay juegos de carácter erótico entre ellos, que por supuesto tienen que terminar precisamente con la función paterna, cuando interviene la prohibición del incesto y cuando se le hace saber al niño que, siguiendo con el ejemplo de Luisa, haciéndole saber al niño que si quiere seguir dando nalgadas a una mujer, no puede ser con su mamá, sino que tiene que salir de su casa, salir de su hogar, salir de ese círculo familiar, a buscar una mujer a la que se esperaría también le guste que le den nalgadas, como lo vimos con Sabina en la película Un método peligroso. Entonces todos esos juegos eróticos entre niño y madre van constituyendo y van organizando y van eh, resolviendo la sexualidad del niño y cómo va a ser él ya de grande o más adelante. Entonces sí, ese tipo de juegos que tienen como un carácter erótico se dan perfectamente entre hijos y madres. Bien, en el ello no hay contradicción, negación, tiempo ni espacio, lo habíamos visto la vez pasada. Y el ello, entonces, acoge dentro de sí a las pulsiones. Las pulsiones son investiduras de afecto, es decir, lo que llamamos libido, son cargas de afecto, todo lo que tenga que ver con el afecto, los sentimientos, el amor, el odio, es lo que llamamos libido en el psicoanálisis, que siempre están demandando alivio, descarga. Como ellas producen tensión, entonces lo que busca o lo que demanda el ello es que el yo le pueda dar satisfacción a esas demandas que hace. Y aquí hay algo nuevo también para nosotros, y es que esas investiduras de afecto, la libido, produce desplazamientos y condensaciones en el inconsciente. Cuando Freud establece las leyes que rigen al inconsciente, esas dos leyes que rigen en el inconsciente, Freud las va a llamar desplazamiento y condensación. Entonces el desplazamiento tiene que ver con que la libido se desplaza de una representación a otra. Como cuando, por ejemplo, en un sueño
sustituimos una persona que nos gusta por otra. Y por eso se nos puede hacer extraño que aparezca en el sueño una persona, pero resulta que está sustituyendo o está reemplazando a la original para poder realizar el deseo que estoy realizando en el sueño. Entonces, en eso consiste el desplazamiento, que es el afecto, la libido, se va uniendo, se va aferrando a otras representaciones para disfrazar el deseo, por ejemplo, en los sueños. Y la condensación tiene que ver, siguiendo con el ejemplo del sueño, con que, por ejemplo, yo puedo soñar con una persona que tiene el sombrero de mi abuelo, tiene el bigote de mi tío, tiene los ojos de mi papá y camina como mi hermano. Entonces, esa persona con la que sueño y que en una asociación libre termino asociando con muchas otras más, lo que ha pasado allí es que se ha condensado en una sola representación toda una serie de representaciones. Bien, entonces las dos leyes que rigen en el inconsciente son el desplazamiento y la condensación. Dime. La condensación también se puede dar, pues no solo... ¿Quién pregunta? Estefanía Guerrero. Mía Mix. Sí, dime. Ah, bueno, entonces también se puede dar pues no solo en sueños, sino en la cotidianidad, por ejemplo, cuando uno ve a alguien que se le parece mucho, digamos, a un tío, profe, por ejemplo, se le parece mucho a un tío, cómo se expresa, y eso puede como relacionar, pues como sentir empatía. Ah, sí, claro, sí. Están en juego estos mecanismos de desplazamiento y condensación. Es lo mismo que sucede cuando hay un déjà vu. El déjà vu es encontrar un sitio nuevo muy familiar. Entonces voy, por ejemplo, a una finca por primera vez y se me hace conocida y tengo como la sensación de que yo ya estuve ahí cuando es la primera vez que llego a ese lugar. Entonces está pasando exactamente esto. Hay desplazamientos de cargas de afecto que vienen de otros lugares, de otros espacios, y los asocio con rasgos o características de la finca a la que llego por primera vez. Así es como funciona el inconsciente, haciendo condensaciones y haciendo desplazamiento de cargas de afecto. Claro. Lo mismo sucede cuando uno elige pareja. Claro, hace un desplazamiento de los primeros afectos con los primeros objetos de amor y de deseo y los lleva hacia la nueva persona que uno conoce y que elige porque, por ejemplo, se parece a mi mamá o se parece a mi papá. Y ese desplazamiento de afectos de un objeto a otro es lo que llamamos transferencia, además. Bueno. Profesor, ¿se puede dar Enseguida escuchamos la ausencia del papá? todas las preguntas que tenga. Bien. Es que recuerda que cuando el papá está ausente puede haber sustitutos del padre que hacen que al lado de esas personas tú organices tu vida afectiva, la cual después, digámoslo así, se va a desplazar hacia otras personas, claro. Pero eso ya habría que verlo entonces caso por caso, cómo funciona y cómo opera esto. Lo que les quiero decir, ya vamos a terminar con esta presentación para que veamos el video. Lo que les quiero decir es esto que les estoy señalando aquí. Que Lacan, el gran renovador de la teoría psicoanalítica desde mediados del siglo pasado, Lacan va a asociar la condensación freudiana con
el mecanismo de la metáfora en el lenguaje y va a asociar el desplazamiento, el mecanismo del desplazamiento freudiano con la metonimia, que también es otra de las figuras que operan en el lenguaje. Y esto de asociar condensación con metáfora y desplazamiento con metonimia es lo que le va a permitir a Lacan decir que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Y esto es maravilloso porque entonces ya el inconsciente deja de ser ese cuadro que acabamos de ver del Jardín de las Delicias, como una cosa caótica, llena de pulsiones, llena de investiduras de afecto, como una caldera cargada de sustancias caóticas e indefinibles. Ese inconsciente freudiano pasa a ser un inconsciente mucho más formal, mucho más teórico, mucho más claro inclusive, porque entonces el inconsciente va a depender del lenguaje. Es decir, que si nosotros tenemos un inconsciente, es gracias a que hacemos uso del lenguaje. Y resulta que en el lenguaje, las dos figuras que más utilizamos cuando hablamos son la metáfora y la metonimia. Y por lo tanto, eso nos hace saber que el inconsciente también funciona con esas dos figuras del lenguaje, la metáfora y la metonimia. Entonces esto le va a dar una claridad enorme a eso que desde Freud habíamos llamado inconsciente. Y resulta que tiene una muy estrecha relación con el lenguaje que utilizamos normalmente, permanentemente, el uso de símbolos, las representaciones que nos hacemos del mundo y de nosotros mismos. Resulta que todo eso está en estrecha relación con el inconsciente. Bien, creo que esta es la última diapositiva de esta presentación. ¿Sí? Y entonces vamos a ver este video para que vean cómo explica Hoss. Aquí dice el consultorio de Hoss, el yo, el ello y el superyo. Y enseguida hacemos algunas aclaraciones. Entonces veamos el video y enseguida conversamos. A ver si arranca. Ahí va. Yo, ello y superyo son tres instancias psíquicas descritas por Freud. Vamos a entenderlas. Ello es el diablo de tu historia. En el ello se alojan los deseos. La única ley que conoce es la de su cumplimiento o satisfacción. Imagina que conoces a una chica, te sientes atraído por ella y el ello te propone un plan. Te lo susurra al oído, pero este plan está muy lejos de ser romántico, pues recordemos que el ello consta de todos los componentes biológicos de la personalidad, como instintos sexuales y agresivos. Este es el único componente de nuestra personalidad que está presente desde que nacemos. Los otros elementos se desarrollan durante nuestra vida. El ello funciona inconscientemente, responde directamente a nuestros instintos. ¿Cómo es el ello? El ello es como una fuente plena de instintos primarios. Según la teoría freudiana, el ello se guía por el principio del placer, que tiene un único propósito: obtener satisfacción inmediata de todos
los deseos y necesidades humanas. Otro ejemplo del hecho, como ya he dicho, el ello está presente en nuestra vida desde que nacemos. Por ejemplo, un bebé hambriento gritará hasta que su necesidad se satisface. El ello es muy importante en nuestra vida porque nos guía a satisfacer nuestras necesidades primarias para sobrevivir. Cuando nuestras necesidades están satisfechas, lo que sentimos se llama placer. El ello no está. Bueno, vamos a ver si carga. Ha estado como lento. Si carga, lo vuelvo a poner desde Profe, el comienzo. profe, de pronto tienes el link del video para verlo Para que desde se YouTube desenvuelva directamente. bien. Se puso lenta la conexión, entonces vamos a ver si sí. Profe, ¿y por qué no nos mandas mejor el link y nosotros lo vamos viendo? Dime. Voy a poner en el chat. Por eso les voy a enviar por el chat el enlace para que lo vean. Y les doy 5 minuticos para que lo vean, no dura más de 5 minutos. Aquí está el chat. Y todo se puso lento en este momento. Profe, yo les acabo de mandar el link Aquí por el está, chat vamos a ver si también. me deja pegar el enlace. Chat. Irene y a Dayan Felipe, gracias. Ya está el enlace en el... Vayan viéndolo y enseguida conversamos sobre él. Que lo tenía en otro navegador. Bueno, estos son los gajes del oficio de la virtualidad. Vean, a mí ni me carga, entonces
Mejor no insisto y mientras ustedes terminan de ver el video, sobre el mismo. Primero, la persona que presenta el video habla de instintos y nosotros ya sabemos que nosotros no tenemos instintos. Tenemos sí, como ella bien lo dice, impulsos sexuales y agresivos que se constituyen en los impulsos que habitan el hecho o las pulsiones que habitan el Como se cayó la llamada por el computador, entonces me conecté por el celular. Entonces así podemos conversar sobre el video que acaban de ver. Les estaba diciendo que entonces nosotros ya sabemos que no hablamos de instintos en los seres humanos, sino que hablamos de pulsiones. Esos impulsos sexuales y agresivos que coinciden con la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Entonces, supongamos que ya terminaron de ver el video y ya vimos la presentación de Prezi y escucho entonces las preguntas que tengan. ¿Tienen preguntitas? Profe, usted es tan amable y me puede volver a explicar lo de la condensación o me puede dar pues como un ejemplito de la condensación. Bueno, desplazamiento y condensación son las dos leyes que encuentra Freud en el funcionamiento del inconsciente. Es decir, que el inconsciente, lo podríamos decir así, el inconsciente no se maneja solo, responde a sus propias leyes, que no coinciden con las leyes
que sí vemos operar en la conciencia, que tienen que ver con la razón, el pensamiento, el manejo del tiempo, eh, y, mm, y sin embargo, muchas veces en nuestra vida cotidiana se presentan psicopatologías que nos hacen saber que el inconsciente está operando en nosotros. Eh, por ejemplo, cuando tú cometes un lapsus, cuando llamas a una persona con el nombre de otra, ¿qué ha pasado allí? Que ha habido un desplazamiento. Eh, una, el nombre de una persona, es decir, su representación, ha sido sustituida por otra representación, que es el nombre de alguna otra persona. Como cuando tú le dices a tu novio el nombre de otro. Él debería preocuparse por eso. Bueno, y tú también. Entonces ahí lo que vemos es un desplazamiento de una representación hacia otra, sustituyéndola. Y la condensación se ve, por ejemplo, cuando hablamos en el momento en que condensamos las palabras o reunimos en una sola palabra algunas otras. Freud habla mucho de un lapsus que tuvo un amigo de él hablando de el trato que le dio la familia a la que fue a visitar, y es una familia muy rica. Y bueno, y esto tiene que ver también con la forma como hacemos juegos de palabras y la forma como hacemos chistes, juegos de palabras, chistes y juegos de doble sentido. Entonces, cuando Freud le preguntó a su amigo que cómo lo había tratado la familia rica que fue a visitar, él le respondió: me trataron como tratan los ricos a sus familiares pobres, es decir, familionariamente. Entonces, en ese chistecito que hace el amigo de Freud, hay una condensación, porque familionariamente reúne dos palabras, la palabra familiar y la palabra millonario. Y en efecto es un chistecito porque se está burlando del trato que hacen los ricos con sus familiares cuando estos son pobres. No lo tratan a uno de una manera muy familiar, sino más bien como con cierta distancia, mm, con cierto hasta desprecio. Entonces, por eso el amigo de Freud le dice: me trataron familionariamente, es decir, como solo los millonarios tratan a sus familiares pobres. Y así, con todo chiste, con todo juego de palabras, con las palabras de doble sentido, muchas veces hacemos condensaciones, así como también desplazamientos. No sé si le respondí a Daisy con este ejemplo. Sí, profe, muchas gracias. Ya me quedó claro ahora sí. Igual sucede en los sueños, igual sucede en los síntomas. Por ejemplo, el síntoma puede responder a una condensación y un desplazamiento de representaciones que han sido reprimidas, como lo vimos con Sabina. Ese síntoma conversivo, en donde se le retuercen las manos a ella, se le retuercen las manos, tiene que ver con la palmada que le daba su papá en las nalgas. Entonces es como si ella hubiese desplazado ese gustico que sentía cuando el papá le daba nalgadas a su síntoma conversivo ahora, en donde sus manos se retuercen. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Profe, Dayan, sí señor. dime. Profe, en una persona perversa, entonces estaría regida por el ello y no actuaría el super yo.
Correcto. Por Y eso el yo, habíamos dicho, sí, lo habíamos dicho también la clase pasada. Una de las características del perverso pleno es que difícilmente siente culpa. Es decir, que en un perverso pleno no opera el superyo, no tiene una conciencia moral que lo vigile, lo juzgue y lo castigue, como sí sucede con nosotros los neuróticos. o sea que entonces sería también para el psicótico igual. Ah, bueno, el problema con el psicótico es que Lacan lo dice de la siguiente manera: el psicótico no está abonado al inconsciente. Si tú eres hincha de alguno de los equipos de esta ciudad, Medellín o Nacional, tú sabes que venden abonos. Entonces tú te abonas, compras un bono desde el comienzo del campeonato y puedes asistir a todos los partidos que quieras. Entonces, ¿qué pasa con el psicótico? Que no está abonado al inconsciente, es decir, no tiene un vínculo como lo tenemos nosotros los neuróticos con el inconsciente. Incluso, creo que también lo había mencionado la vez pasada, el psicótico tiene el inconsciente a cielo abierto. Es como si el inconsciente estuviese por fuera de él y no dentro de él. Y en ese sentido, la cosa se pone aún más problemática si queremos pensar en la segunda tópica freudiana en un psicótico. Porque, por ejemplo, el delirio de persecución nos enseña que hay como una especie de instancia observadora del sujeto, pero que él experimenta fuera de él. Por eso se siente perseguido, se siente observado, pero él tiene la certeza de que es alguien afuera, que puede ser su vecino, puede ser, bueno, dependiendo del delirio, no faltará quien diga que la policía lo está buscando para llevárselo para la cárcel. Puede ser perfectamente un delirio psicótico, pero fíjate, es como si el super yo estuviese no dentro de él, como cuando nosotros nos sentimos culpables de algo, sino que está fuera de él, está afuera, y él lo puede vincular con un observador exterior y no con esa conciencia moral que nosotros los neuróticos sí tenemos dentro. Espero haberte respondido, Dayan. Sí, profe, gracias. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Bueno, entonces estén pendientes del correo. El lunes les voy a informar el horario exacto en el que van a presentar el cuestionario sobre el texto de Arroyave, el niño entre la mujer, la madre y la escuela. Entonces el lunes les llega el correo informando el horario en el que ustedes van a recibir. A su vez, un correo para que entren al cuestionario y lo realicen en cuestión de 10-15 minutos. Entonces, para que estén atentos a ello. Y también les estaré informando el lunes cuál es el tema que vamos a abordar en nuestra siguiente cita virtual. Estoy pensando en dos temas que de cierta manera son como un bono, llamémoslo así. Es decir, nosotros también vamos a quedar abonados. En la medida en que si miran el proyecto docente, ya desarrollamos todos los temas que teníamos para desarrollar. Entonces nos quedan aproximadamente un par de clases para que hablemos de algunas otras cosas que serían como un bono. Estoy pensando en el Estadio del Espejo o en
repasar nuevamente con Freud cómo él llega a desarrollar su teoría. Pero entonces el lunes a través de un correo y en la página de nuestra Classroom les estaré informando al respecto. Les deseo una feliz tarde, se cuidan por favor. Si de pronto necesitaran hablar conmigo de la situación que están viviendo, se pueden comunicar por el WhatsApp. Mm, eh, y nos vemos entonces en Profe, 8 días gracias. nuevamente. Gracias, profe. Gracias, Que esté muy profe. bien. Que estén muy bien. Gracias, profe. Chao. Cuídense. Chao, profe. Profe, Chao, chao chao. y gracias. Fue con mucho gusto, gracias a ustedes. Ah, y gracias a la familia que los acompañó en la clase, porque sé que muchos de ustedes ven la clase al lado de sus familiares. Y espero que hayan aprendido alguna cosita. Bueno.